Vamos, vamos, que cada vez queda menos para que llegue Mbappé al Real Madrid. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente ya son como poco a poco, paso a paso, gota a gota lo que va cayendo precisamente acerca de la más que probable llegada de Mbappé al Real Madrid. Y el siguiente paso ha sido conocer, saber que Sky Alemania, en Sky Alemania, mejor dicho, Sky Sports Alemania, afirman, confirman, descubren, piensan que ni más ni menos que el señor Adeyemi, Karim Adeyemi, del que hablábamos, jugador del Salzburgo, del que hablábamos el otro día, que podría interesar a muchos equipos de Europa, incluido el Real Madrid, parece que podría haber sido ni más ni menos que el elegido por el Paris Saint-Germain para reemplazar a Mbappé. Sabéis que obviamente no va a ser una decisión nada fácil, nada fácil. Lo primero, tienen que asumir la pérdida de Mbappé, que no es poco, ¿vale? Ojo que, por cierto, esta noticia la trae Andrés Onrubia, con lo cual entiendo que tiene un cierto carácter formal, ¿vale? O sea, que es ciertamente serio y creíble. Y luego, aparte de asumir que van a perder a Mbappé, tienen que ver a ver cuál es la mejor solución para reemplazar a un jugador que no es un jugador cualquiera. Sabéis que todavía Haaland anda en su radar, todavía muchos otros jugadores, incluso Lewandowski, podrían estar en su radar, y ahora parece que el último es, como digo, Karim Adeyemi. A mí me parece ideal. Se lo pueden quedar, se lo pueden llevar, es un chaval joven, es un chaval con la suficiente habilidad como para marcar la delantera del Paris Saint-Germain en los próximos 10 años. Daos cuenta de que además, por la edad que tiene, sería probablemente uno de los herederos directos de los Neymar, Mbappé, de Mbappé no, porque son de edades más o menos del rango de edades parecidas, pero en cualquier caso sería una muy buena noticia para el Real Madrid porque obviamente hará todo mucho menos traumático y mucho más fácil. Daos cuenta de que estamos a 26 de octubre y es que apenas quedan ya un par de meses para que Mbappé estampe su firma en el Real Madrid. Algo de lo que, por cierto, seguramente vamos a no enterarnos, muy probablemente, pero que va a ocurrir. Así que si Adeyemi llega al Paris Saint-Germain, genial, porque se pone todo mucho más fácil para que el Real Madrid firme ya a Mbappé. Otra de las cosas, otro de los detalles, otra de las situaciones más locas vividas el otro día en el Clásico, que ciertamente pasó desapercibida, si bien no fue la de Vinicius enfrentándose a la afición blaugrana, lo cual me parece genial y enorme porque ya os lo dije ayer, tenemos un nuevo icono, tenemos un nuevo líder en nuestro equipo, que lógicamente atrae todos los silbidos, abucheos de la afición blaugrana, lo cual es buen síntoma. Pasó otra cosa de la que vamos a hablar, que fue ciertamente interesante, pero que habla de esa relación entre como un padre y un hijo que tienen entre Ancelotti y Vinicius. Pero antes de nada, por cierto, dejadme recordaros, ya sabéis que si queréis conseguir la camiseta del equipo la tenéis en jmadrid.com con un 15% de descuento, y además hemos añadido la opción de DHL de transporte, que teóricamente debería tardar bastante menos que la actual, ¿vale? Así que podéis elegirla ya también. Así que id a jmadrid.com y ya podéis comprar la camiseta del equipo. Bueno, el asunto es que efectivamente Carlo Ancelotti le recriminó a Vinicius que se encarara con la afición. Esto es normal. Número uno, porque eres el entrenador. Número dos, porque eres Ancelotti. Es decir, si tú aprecias que tu jugador no se distraiga y esté centrado en el partido, lo primero que vas a hacer es decirle: mira, déjate de todas las andanadas, todas las externalidades que te puedan afectar, céntrate únicamente sobre lo que hay en la hierba, punto. Y olvídate de todo lo demás. Y es lo más inteligente que puedo hacer. Y Vinicius, que al final es un tío que está madurando y ya sabe de lo que va esto del fútbol, evidentemente poco a poco se va deshaciendo de todo ese tipo de distracciones que al final lo único que hacen es básicamente sacar al jugador del partido y no dejarle concentrarse en lo que es importante. Y como estuvo bien concentrado, pues lógicamente bailó a Mingueza y bailó a todo el que le dio la gana. Siempre y cuando él mantenga la atención donde la tiene que tener, Vinicius Junior puede ser un jugador letal. Y de hecho, el otro día fue pues simplemente casualidad que no marcara o no asistiera, pero yo os digo que con la sensación que se nos ha quedado de que fue el mejor, en otro clásico lo revienta, estoy seguro. Y lógicamente, si antes os he hablado de Lunin, ahora os voy a hablar evidentemente del otro jugador que también puede caer por la titularidad del Real Madrid mañana, pero eso sí, siempre bien acompañado. Estamos hablando ni más ni menos que de Camavinga, al que lógicamente echamos de menos en el Clásico, al jugador que además no ha jugado con el Real Madrid desde antes del último parón de selecciones y al que lógicamente tenemos ganas de volver a ver, precisamente por su desparpajo, su alegría, su velocidad, su verticalidad y por todo lo que puede aportar al centro del campo del Real Madrid. Pero dejadme que haga un inciso. Si Camavinga juega, para mí alguno de la Santísima, alguno o algunos, mejor dicho, de la Santísima Trinidad va a estar acompañándole. Es decir, esto es como cuando tú quieres obviamente darle toda
la posibilidad de jugar a alguien que es un gran jugador, pero todavía no tiene la disciplina y la contención y probablemente la madurez futbolística como para hacerse con el control de todo un centro del campo del Real Madrid. Es decir, tú no le puedes dar los mandos de la nave del 747 al piloto recién llegado. Obviamente tiene que estar escoltado por alguien con más experiencia y lógicamente si alguien con más experiencia es Kroos o Casemiro o Modric o alguno de estos o todos o 2 de 3 o alguno de ellos tiene que estar con Camavinga. Al final es un jugador que le están pudiendo el ansia de subir lógicamente a generar ataque, a generar peligro y eso le hace abandonar lógicamente su posición inicial, cometer deportivamente hablando algún acto de indisciplina y evidentemente esto hace necesario y requiere de la presencia, iba a decir de un adulto, pero de un adulto futbolístico a su lado, es decir, alguien que le recuerde que tiene que mantener la línea y el orden táctico para que no se desmonte el castillo de naipes. Así que yo encantado de volver a ver a Camavinga lógicamente otra vez en el Real Madrid, creo que puede aportar un montón de cosas, pero muy probablemente no creo que Ancelotti le dé, pues por ejemplo a él, bueno, Fede Valverde no va a estar, pero a él o a otros jugadores o a Marco Asensio las llaves del coche, evidentemente sin que haya una supervisión de un adulto futbolístico junto a ellos. Luego vamos a volver al tema de Erling Haaland, del que por cierto luego os pasaré otra noticia que es bastante grave con respecto a su situación personal y futbolística, y es que ESPN comenta que el jugador ahora estaría pidiendo como 36 millones, que es una información que salió muy similar a la que salió la semana pasada diciendo que pedía como 30 millones de sueldo, y es que ESPN comenta que ahora el noruego pide como 36 millones para fichar por quien sea a partir de la próxima campaña. Es un jugador que estaría reclamando 600.000 euros anuales, que equivalen a la cantidad que os he comentado. Esto no tiene destinatario claro, ¿vale? O sea, es simplemente el requerimiento que hará Raiola al equipo que efectivamente quiera ficharle. Teniendo en cuenta que 75 millones supuestamente de cláusula no es nada para cualquiera de los equipos que están detrás de él, lo cierto es que si no se van a dejar el dinero, entiende Raiola, si los equipos no se van a dejar el dinero en el traspaso, como pudiera ser lo que ocurrió con el Real Madrid y Mbappé, lo que iba a ocurrir con el Real Madrid y Mbappé, que se iba a dejar 200 kilos en fichar al jugador, pues evidentemente lo que no se dejan en el traspaso se lo van a tener que dejar en sueldo, y por eso dicen que Raiola exigiría para su jugador unos 36 millones de euros anuales, lo cual le pondría lógicamente pues más o menos a la altura de Neymar y compañía. Neymar, Messi, que tienen sueldos de 30-35 millones anuales. Y además entiendo que son netos. O sea, no es un salario bruto. Es decir, esta cifra, para el que la quiera, es lo que tiene que pagar el club al jugador. Luego lo que el club tenga que pagar en impuestos y todo este tipo de cosas, a Raiola como que le da igual. ¿Me entendéis? Así que los 36 millones es lo que haría la diferencia para poder fichar a Haaland. Un sueldo que en mi opinión pueden también pagar varios de los equipos que están detrás de él, especialmente el Real Madrid, que tiene, vamos, un límite salarial bastante grande. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, porque lo de Haaland también, ojo que hay más noticias y no todas buenas. Y bueno, si antes os he comentado la noticia de el famoso o la última exigencia de Haaland para fichar el año que viene por cualquier club, os la ponía en relación a una noticia que es muy mala, que no le viene nada bien porque le deja en una posición en la que muy poco va a poder exigir. Pero antes, dejadme que os haga el recordatorio. Ya sabéis que si queréis comprar la camiseta del equipo, ya las tenemos desde hace tiempo, además, las 3 equipaciones en nuestra flamante tienda jmadrid.com, a la que podéis ir, y por supuesto tendréis un 15% de descuento si utilizáis mi código J. Así que si no lo habéis hecho ya, queréis comprar la camiseta, ya sabéis que en jmadrid.com las tenemos. Bueno, el asunto es que Erling Braut Haaland ayer se desvelaba por parte de un amigo suyo íntimo, Jan Aje Fortoft, exjugador noruego, que está roto. Se volvió a romper el flexor de la cadera y el jugador no volverá antes de final de año. Es decir, mejor dicho, que no lo he dejado claro, se va a perder lo que queda de año, ¿vale? Haaland está fuera. Está fuera para lo que queda de 2021 y no le volveremos a ver jugar hasta 2022. Y ojo, porque las lesiones empiezan ya a aparecer en la carrera de un futbolista que parecía absolutamente fulgurante, pero que poco a poco, no digo que se esté viniendo abajo ni mucho menos, pero lógicamente las lesiones son un gran problema, una gran rémora para su evolución, porque además
teniendo en cuenta que el año que viene va a fichar por alguien, muy probablemente el Real Madrid, pero va a fichar por alguien seguro y va a salir del Borussia Dortmund, no es una buena noticia que el jugador empiece a tener tantos problemas, porque este tipo de cosas ponen en alerta a los clubes y obviamente le dejan en una posición muy débil en la que seguramente no va a poder exigir prácticamente nada. Es decir, Erling Haaland no está en la posición ahora mismo de pedir 30 o 36 millones cuando lo que estamos viendo es cómo se está deshaciendo a nivel de musculatura, a nivel de lesiones o como queráis llamarlo. Así que lógicamente está en una posición lo suficientemente frágil como para decir, bueno, yo de momento me voy a callar, no voy a exigir mucho, y por eso os decía que los 36 millones, no sé si será muy fiable esa información, pero desde luego si lo es una patochada y es una tontería hacer ese tipo de peticiones. Y bueno, ahora ya sí que nos ponemos ciertamente serios porque estamos hablando del destino de un jugador del que Eduardo Inda desvelaba su futuro inmediato. Y es que efectivamente, a ver, cuando uno ve el partido que hicimos el otro día frente al Barcelona, el clásico, que ahora mismo netamente estamos por encima de ellos, nos va todo en general bastante bien y tal y cual, no quiere sacar malas noticias. Y por eso, a pesar de que se me pasó por la cabeza sacar un vídeo haciendo esto, no quería aguar la fiesta a nadie y por eso no lo hice. Pero ciertamente es verdad que hubo un detalle que yo creo que no pasó desapercibido, simplemente que ningún madridista quería comentarlo, que obviamente no fue un detalle menor. Y es que Hazard no estuvo en la fiesta, ¿vale? Es el quinto partido, el quinto clásico posible que Hazard puede disputar y en el que una vez más no ha jugado ni un minuto. Y bueno, pues decía y desvelado Eduardo Inda que efectivamente es que el Real Madrid básicamente le está buscando salida ya para enero. Creo que es bastante obvio pensar que un jugador que, bueno, pues ya veis que lo ha intentado, pero obviamente cuando ha podido ser su temporada ha pasado por encima de él como un 7-4-7 Vinicius Junior, pues lógicamente ya no va a tener muchas opciones y en este sentido, lógicamente, tanto el jugador como por la parte del Real Madrid, ambos convienen y entienden que la situación o lo mejor para ambas partes es deshacer su relación contractual y parece, dice Eduardo Inda, que en enero el Real Madrid buscará salida a Eden Hazard. Lógicamente a lo mejor él intenta quedarse, intenta pues retrasar esto, pero efectivamente es complicado. Dice Inda, aunque a mí esto no me cuadra tanto, hay un equipo que lo quiere para su relajado proyecto y es el Newcastle. No descarto que salga en enero al Newcastle o donde sea, nunca está en condiciones para jugar y su sueldo es tremebundo, efectivamente. Aunque sea duro decirlo, es así, es un jugador que apenas disputa minutos, que no tiene ningún tipo de opciones en la titularidad y encima te está cobrando 15 millones por temporada. Es una absoluta barbaridad. No recuerdo exactamente hasta cuándo dura el contrato de Hazard, creo que es 2024, si no recuerdo mal, o 2023 o algo así, pero está claro que el Real Madrid, si le busca una salida, a mí personalmente no me sorprendería nada. Así que muy probablemente Hazard, si se encuentra una salida, termine cesando o enterrando su relación con el Real Madrid de por vida. Y ojo porque mañana tenemos partido frente a Osasuna y se puede venir revolución en el 11. Y esto es algo de lo que voy a hablar largo y tendido hoy en diferentes vídeos. Porque según están apuntando las últimas informaciones, esa revolución, ese cambio de cromos, ese cambio de nombres, podría ser ni más ni menos que desde la propia portería. Porque dicen que Lunin podría estar frente a Osasuna. En primer lugar, porque es un partido en el que, bueno, yo creo que puede disputarlo Lunin sin ningún tipo de problema. Lunin puede disputar cualquier partido porque de lo que le vimos en pretemporada es un magnífico guardameta. Y además porque el otro día, sabéis que Courtois tuvo un golpe en la rodilla. Quiero recordar que si bien es cierto no ha revestido mayor gravedad, lo cierto es que podría aconsejar que descanse. Y además creo que es un buen momento para que Lunin debute y también se vea, hombre, no importante porque está claro que Courtois es la opción número uno siempre, pero es verdad que por lo menos que el muchacho pues no se desespere en el banquillo, porque es que el tema de los porteros reserva es que es un tema muy complicado, porque ellos asumen lógicamente que van a pasar pues la mayor parte de la temporada en el banquillo si ya hay una opción de portero. El tema del portero no rota tanto como cualquier otro jugador de campo. Yo solo creo que solamente Steven Gerrard en los Rangers está haciendo una cosa diferente y está rotando a los porteros como a cualquier otro jugador de campo. Pero más allá de los Rangers, me parece que hay pocos equipos que roten tanto al guardameta como el exjugador del Liverpool. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Yo espero, lógicamente, que así sea, porque no. Creo que Lunin es un guardameta sobradamente preparado. Ahora que tenemos la línea defensiva mucho más sólida, creo que además no correría demasiado peligro, sinceramente. Hombre, si me dijeras que todavía tenemos una línea defensiva que se
evapora como el agua, pues a lo mejor diría, bueno, no sé si es el momento, pero en cualquier caso yo creo que el Lunin va a estar bien protegido y porque además él tiene cualidades y características específicas propias como para sacar el partido adelante. Y ojo porque si hace como una semana decían que Marcelo podía terminar en Brasil, ayer era ni más ni menos que Eduardo Inda el que decía que efectivamente hay otra posibilidad, no, perdón, no era Eduardo Inda, era en el diario brasileño Lance, que Marcelo podría regresar efectivamente a Brasil cuando termine la temporada. A mí no me extraña nada. O sea, yo prácticamente doy por hecho que Marcelo se va a marchar. 2022 es la finalización de su contrato y parece que el Fluminense está detrás de conseguir los servicios del jugador, puesto que a pesar de toda la edad que tiene, lógicamente atesora una experiencia y un nombre en Brasil que evidentemente les gustaría tener para la próxima temporada. Obviamente tendría seguramente ofertas de otros equipos, podría ir por ejemplo a Turquía también, pero el jugador si se quiere retirar en su país, pues evidentemente el Fluminense podría ser una opción muy importante. Yo creo que no es ningún secreto, no voy a descubrir nada si digo que Marcelo obviamente no cuenta para prácticamente nada con Ancelotti, no cuenta para nada para el Real Madrid en este sentido, tiene jugadores por delante que son ahora mismo imposibles de alcanzar como Mendy, como Miguel Gutiérrez y en este sentido creo que para el Real Madrid y el Real Madrid comprende y el jugador yo creo que también entiende que es el momento de separar caminos y muy probablemente el final de su contrato en 2022 sea ese momento cuando el jugador definitivamente elija pues cerrar la puerta del Real Madrid, decir adiós y punto. Y además estaremos ahí todos los madridistas para despedirle si es que eso es lo que desea y eso es lo que termina haciendo. No sé si el Fluminense, no sé si algún otro equipo de Brasil, pero desde luego el jugador evidentemente creo que va a terminar su contrato en el Real Madrid y no lo va a ampliar y el Real Madrid no le va a ampliar tampoco el contrato al jugador, así que esto es una historia pues que más o menos se cuenta sola porque el final está prácticamente ya conocido por todos. Y si antes os comentaba lógicamente la delicada situación que vive un futbolista como Reinier, que bueno, pues en principio fue fichado por el Real Madrid porque tiene cualidades para jugar en el equipo blanco en el futuro, pues no os cuento ni más ni menos que lo que está pasando con Borja Mayoral es todavía más de tirarse de los pelos, porque es un jugador que el año pasado, no tengo que contároslo, fue la gran revelación de la Roma encantada con el jugador, hacía goles, asistencias. Jugaba prácticamente de seguido, aunque no siempre de titular, pero siempre muy de seguido, muchos minutos, goles, tal y cual. Y de repente con Mourinho el jugador ha pasado a un tercer plano. O sea, cumplió su palabra y le mandó a la grada, no solo a él, sino a otros cuantos. Pero claro, que Borja Mayoral esté en la grada cuando, después del 6-1 en el que perdió el otro día en la Conference League y tal y cual, que sabéis que fue un ridículo mayúsculo, que son cosas de Mourinho, pero que él, lógicamente ya sabéis que reparte culpas a todo el mundo menos a él, es así de cínico, pues resulta que la siguiente ha sido con Borja Mayoral. Le mandó a la grada, entre los 5 que eran Kumbulla, Reynolds, Diawara y Villar, y bueno, pues le mandó a la grada y culpándole de alguna manera de la gran situación. O sea, un tío con el que ya de entrada no cuenta, porque ya lo dejó claro que no contaba con él, y sin embargo había sido de lo mejor de la Roma y lo paga con él mandándole a la grada. O sea, este tipo de entrenadores es de los que efectivamente te hacen ver el mundo como que sin ellos el mundo no va a existir y luego te das cuenta de que no solo puede existir, sino que puede ser incluso un sitio mejor, pero que es que además se puede llevar por delante la carrera de un jugador que el año pasado participó en 47 encuentros, marcó 17 goles y dio 7 asistencias, ¿vale? En 2.320 minutos. O sea, es que lo de Mourinho tiene tela. O sea, como le arruine la carrera a este chaval, desde luego es para recordárselo. Y desde luego es que Mourinho está en una espiral que ya no es un entrenador top para nada, pero ya desde hace muchos años, pero sigue teniendo la misma soberbia y la misma mala baba que tenía ya en el Real Madrid, que ya ha demostrado siempre, y desde luego yo os digo que este acaba con la carrera de Mayoral. Una de las noticias que precisamente sacaban ayer, precisamente en defensa central y que me parecía oportuna traer aquí, es efectivamente esta, la de Pintus y los médicos del Madrid están flipando con el físico de Mendy tras su lesión, pero no es Pintus y los médicos del Madrid, es Pintus, los médicos del Madrid, Ancelotti, la afición y básicamente sus compañeros y todo el mundo que lo está viendo, cómo ha vuelto, lo importante que está siendo, lo determinante que ha sido su regreso a la línea defensiva, evidentemente está pensando, joder, este tío, ¿cómo puede ser que hace un par de días estuviera lesionado, hecho polvo, 5 meses sin jugar, no se sabía nunca cuándo iba a volver, se dudaba mucho de él porque había perdido mucha masa muscular, todo este tipo de cosas y de repente vuelve al equipo, vuelve al 11
y se convierte en un tipo determinante, se convierte de alguna manera en el pilar de la defensa y además de la tranquilidad, la solidez defensiva y la impenetrabilidad de esa última línea del Real Madrid antes de Courtois en todos los partidos, en los 2 partidos que ha jugado. ¿Cómo puede ser que esto haya ocurrido de una manera tan de la noche a la mañana? Pues simplemente porque se trata de Ferland Mendy, que tiene unas cualidades físicas tremendas, y esto le permite que incluso después de haber estado inactivo durante 5 meses, volver al equipo con todas las garantías y dejar claro que él no necesita un periodo de adaptación o de vuelta a la dinámica del grupo demasiado largo. Es decir, en un par de días, yo diría que en el primer partido frente al Shakhtar ya lo clavó. O sea, en el partido frente al Shakhtar, una de las sensaciones que se nos quedó a todos los madridistas es: jolín, qué diferencia de defensa desde que ha vuelto Mendy, o con la vuelta de Mendy. Nos quedamos todos diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser que hayamos pasado de una defensa débil, inestable, irregular, a una línea defensiva que parece una muralla? ¿Cómo puede ser? Y todos apuntamos en la misma dirección que fue la de Ferland Mendy. Así que yo encantado con ello, espero que desde luego él siga siendo titular, creo que lo va a ser, y no me extraña que flipen con él porque flipamos todos con él. Y bueno, ponemos un momento, o aparcamos, mejor dicho, a nuestro Real Madrid por un momento y nos vamos al panorama internacional, pero de algo que nos afecta directamente. Y es que ya sabéis que me lo prometí a mí mismo después de la que nos lió el PSG en verano con el tema de Mbappé. En cuanto haya una mala noticia, aquí estoy yo para sacarla. Resulta que Thierry Henry, ni más ni menos, que conoce muy bien a Leo Messi, comentaba que el jugador argentino está muy aislado. Es decir, que le ve demasiado solo en el equipo de Pochettino y que no termina de ver que haya o esté habiendo una buena evolución del jugador argentino en su encaje, en su nuevo equipo y con su nuevo rol y con sus nuevos compañeros. Y eso lógicamente está redundando en que el PSG, entre otras cosas, esté pinchando en determinados partidos que no debería. Y evidentemente, como ya os comenté el otro día, el proyecto, el megayate del PSG, el megayate de Al-Khelaifi está empezando a hacer aguas por todos los lados. Yo os digo que este equipo no es ni mucho menos, para mí, un equipo, a pesar de todas sus estrellas y buenos nombres, no es ni mucho menos un equipo que esté preparado para competir en Champions o que sea de los favoritos a ganar Champions. O sea, no da muestras de solidez, no da muestras de brillantez, no da muestras de ser un equipo contundente. O sea, es un equipo que deja trazas individuales de los jugadores tan enormes que tiene. ¿Me entendéis? Pero no es un equipo que pase como un rodillo por los rivales, que juegue de memoria, que tenga una dinámica espectacular. No, ya lo decía Andrés Rubio el otro día, van 10 partidos y el tema es que no le terminas de ver el punto a ese super PSG que se supone iba a pasar pues, prácticamente por encima de todo el mundo. Así que mucho ojo con esto, que esto es importante, que ya veis que la cuestión no es solo de tener figuras, mirad sino también al Manchester United cómo está. Así que ojo que esto es más de proyecto que de figuras, y desde luego el de Al-Khelaifi está haciendo para mí aguas por todas partes. Esto es una muy buena noticia precisamente para que venga Mbappé en enero. Y bueno, pues precisamente me quedo con el PSG y una buena noticia que de alguna manera casi más sentimental que otra cosa afecta al Real Madrid. Y es que Le Parisien, comenta Andrés Rubia, que ha vuelto a anunciar de alguna manera, o entienden que va a volver por fin Sergio Ramos al equipo y que va a estar por fin, este martes dicen, vuelve a los entrenamientos colectivos, o debería volver por lo menos, para que juegue el próximo viernes frente al Lille. Esto es información que la trae el Le Parisien, y que debería estar contrastada, o sea que debería producirse, pero ya sabéis que la última vez que iba a reaparecer al final se echó para atrás. Los médicos aconsejaron a Sergio Ramos no forzar, no aparecer prematuramente porque podría tener una recaída. Ramos escuchó a los médicos y lógicamente la gente volvió a desesperarse otra vez, pero creo que es lo más sensato que podía haber hecho, sinceramente. En cualquier caso, el asunto es que efectivamente faltan, yo creo que pocas horas precisamente para que veamos a Sergio Ramos si efectivamente ha podido volver con los compañeros, porque para mí ahora mismo no hay nada seguramente que él desee más que estar precisamente con sus compañeros y volver a sentirse parte del equipo, es decir, sentirse una pieza más,
una pieza clave, una pieza que tiene que estar con el resto y que no puede seguir pasando más tiempo pues fuera de todo lo que es el ámbito del equipo, ¿no? Ya lo decía Pochettino, obviamente cuando él está por ahí solo, mientras todos los demás están juntos, conociéndose y tal y cual, pues lógicamente es una rémora para su progreso en el Paris Saint-Germain, y por eso me alegro de poder dar esta noticia y que el jugador efectivamente pues pueda estar con el resto del grupo, porque lógicamente es lo que más desea él, es lo que más deseamos todos, que lógicamente queremos lo mejor para Sergio Ramos. Si bien es cierto que ahora mismo el Paris Saint-Germain no creo que le venga ninguna gran diferencia si viene Sergio Ramos, que iría directamente a la defensa. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero bueno, de momento la buena noticia es que parece que va a volver. Lógicamente nunca es fácil hablar de este tipo de cuestiones, pero cuando la soga llega al nudo también es verdad que hay que sacarlas a la luz pública, y eso es lo que ha pensado lógicamente el padre de Reinier, quien ha estallado precisamente en medios y ha dicho que no es normal y que algo tiene que estar pasando en el Dortmund para que su hijo tenga o no consiga tener más allá de un simple papel residual dentro del equipo germano. Evidentemente, cuando el jugador fue al Borussia Dortmund fue con la idea de ser uno de los importantes, de curtirse un poco por allí, de conocer lo que es el fútbol europeo, cosas de ese tipo. Básicamente lo que se hace, pues lógicamente con un cedido cuando llega al Real Madrid, se le cede obviamente a pues a cualquier equipo de Europa o lo que sea, para que gane experiencia, minutos, entre dinámicas de grupo y no se desespere, porque lo más probable es que sea reserva en el Real Madrid. Bueno, pues el tema de Reinier es triste y lamentable precisamente porque no es que no haya sido titular y no haya tenido oportunidades en el Real Madrid, que entendió que lo mejor era cederle, sino que ahora llega al Borussia Dortmund, donde se suponía que iba a ser importante, y de repente pasa a tener, ya digo, un papel absolutamente marginal, disputando apenas 66 minutos en 2 años. Y su padre lo ha hecho entender, dice que cree que podría aportar su estilo diferente, que no es una situación normal, que tiene que estar pasando algo raro, que cada día que pasa y que no juega el Dortmund pierde la oportunidad de ver a un jugador muy talentoso, que de hecho lo es, por eso le fichó el Real Madrid, o sea, no por cualquier otra cosa, y de hecho en el Castilla llegó a deslumbrar incluso en algún partido, y sin embargo pues lo que estamos viendo es cómo se marchita un jugador que en mi opinión podría estar en un destino mucho más favorable y que le ayudara mucho más. Yo creo que efectivamente el Dortmund en este sentido, con el fichaje o con la cesión de Reinier, no se está comportando adecuadamente, y sinceramente creo que al Real Madrid no le vale de nada tener a un jugador allí muerto de risa, básicamente que no hace nada, no aporta nada, no gana experiencia y no consigue hacer, pues como digo, despuntar ni prácticamente hacerse un nombre. Así que veremos a ver qué ocurre, pero desde luego para mí esta situación de Reinier va a tener que terminar en enero. Aunque lógicamente no sea una noticia de actualidad, sí que quería recogerla y traerosla aquí precisamente para que veáis cómo nuestro nuevo gran ídolo Vinicius Junior, que el otro día se doctoraba en el Camp Nou, bueno, pues cómo empezó, cómo fueron sus inicios, ¿no? Y comentaban por aquí que decían que era un jugador tímido, siempre sonriente, pero que ya dejaba buena parte de los destellos con los que está brillando ahora en el Real Madrid. Decían, con trazas de futbolista superior y acosado a patadas. Decían, iban a por él siempre, y esa fue la manera en la que Vinicius Junior empezó precisamente en el Real Madrid. Todavía en el año 2018, cuando dio el salto, de hecho, al primer equipo. Antes de hacerlo, era un jugador que ya despuntaba en el filial, pero es que iban a por él. Recordad aquella imagen que tuvo con el capitán del Atlético B, con Tachi, cuando le mordió la cabeza. O sea, una cosa bárbara, o sea, una auténtica burrada. Comentaban, recuerdo que su segundo partido, un jugador, un excompañero del Castilla, decía, recuerdo que su segundo partido fue el mini derbi en el Cerro del Espino, metió 2 goles, y ese día fue cuando tuvo la historia esta con el jugador del Atlético de Madrid que le mordió la cabeza. O sea, una auténtica burrada, pero precisamente muestra la frustración del equipo colchonero contra un jugador contra el que ya no podían hacer nada. O sea, es que Vinicius Junior estaba muy por delante de cualquier otro de su edad, de cualquier otro de su categoría y de cualquier otro de los que jugaban contra él. Luego también apuntan a un partido con la Cultural, que la gente les gritaba desde las gradas que le pegasen más, o sea, que fueran a por él. Le decían a los jugadores de la Cultural que lo machacaran. O sea, se llevaba como 7, 8 faltas por partido. La única manera de pararlo era precisamente esa, a patadas, ¿me entendéis? Así que eso era la frustración que Vinicius Junior generaba en las categorías inferiores, porque simplemente estaba un paso por delante de prácticamente cualquier jugador de su categoría. Así que me alegro de que haya resistido toda esa brutalidad y de que haya llegado a lo más alto, y desde luego se lo merece, porque es que es un grandísimo jugador. Luego, otra de las perlas que dejó Eduardo Inda fue una que en cierto modo ya he estado recorriendo pues determinados platós de
programas deportivos, radio, etcétera, etcétera, y es el rumor que vincula a Jeremy Pino con el Real Madrid. Jeremy Pino hace muy poquitas fechas, con 18 años que tiene, renovaba con el Villarreal por 30 millones de cláusula, lo cual obviamente para el Real Madrid es prácticamente nada. Nada. Es el jugador que es extremo en el Villarreal, pues lo está haciendo muy bien, está despuntando. La verdad es que llamado por Luis Enrique, lógicamente cuando debutó precisamente con la absoluta en la Nations League, en el último parón internacional, pues lógicamente lo dejó todo bastante, dejó muy buenas sensaciones, y en el Real Madrid entienden que el jugador podría evidentemente pasar a formar parte del Real Madrid. Yo ya digo que hasta cierto punto, bueno, pues puede ser, es un jugador joven, tiene potencial, pero claro, tenemos por ahí un negociador muy duro que es Fernando Roig, que además no os creáis que está muy dispuesto a soltar al jugador a tan bajo precio y menos al Real Madrid, o sea, no sería fácil, pero bueno, parece que efectivamente el Real Madrid sí que podría de alguna manera intentar adherir a este jugador a su proyecto siempre y cuando vea posibilidades. No creo que sea algo improbable, creo que todos este tipo de jugadores están siempre dentro de la órbita del Real Madrid, pero que haya ya algo concreto con él no lo tengo tan claro. Yo personalmente creo que Jeremy Pino puede estar bien, puede ocurrir eventualmente, pero yo esta noticia la dejo por aquí, ¿vale? Para que alguno o vosotros os hagáis vuestra opinión de ella o lo que sea, pero yo personalmente lo de Jeremy Pino, con tantos objetivos que tenemos para el año que viene, bueno, no sé, si se pone muy a tiro quizás sí, pero si no, a lo mejor seguramente que no, sinceramente. Y bueno, pues mientras tanto, en el entretiempo, sabéis que el Manchester United está en llamas, o sea, está ardiendo. El incendio que hay ahora mismo en la casa de los Red Devils es realmente incontrolable, y ya hay mucha gente, incluidos jugadores, que parece que entienden que Solskjaer no es el mejor bombero para apagar este fuego, y dicen que Zidane ya habría recibido la oferta del United, pero el asunto no es tanto la noticia no es tanto la oferta, que ya prácticamente todo el mundo asume que ha recibido del United, como el ultimátum que al parecer le han dado para que acepte o para que no. Al parecer, Zinedine Zidane tiene una semana de plazo para decir si va adelante con el proyecto o si por el contrario lo descarta totalmente. Mi opinión es que Zidane va a descartar. Es decir, es que Zidane no va a entrenar al United. Para mí, Zidane es un tipo muy de principios, y si Zidane dice que quiere entrenar única y exclusivamente a la selección francesa, yo personalmente diría que Zidane va a entrenar única y exclusivamente a la selección francesa, y que se va a mantener firme en su decisión hasta que llegue el momento, y que le va a decir no al United. Sin embargo, no dudo ni un momento en que Zidane efectivamente sería un magnífico manager del equipo inglés. Evidentemente sabe tratar vestuarios con muchas estrellas, con muchos jugadores, y además resolver situaciones como la que se encontró en el Real Madrid cuando volvió después de la cesión de Solari. Así que bueno, puede ser, pero evidentemente también es verdad que es un proyecto comenzado y él sabe perfectamente que eso puede ser una trampa, es decir, meterte en un equipo que está como está, ya con la plantilla cerrada, la plantilla hecha, cuando a lo mejor él tendría el gusto de, bueno, pues fichar a otro tipo de jugadores, pero bueno, también es verdad que tendría por ahí a Varane, que le es conocido, a Pogba, que le es conocido, a Cristiano, que le es conocido, más otro puñado de buenos jugadores como Bruno Fernández, como Rashford, como Jadon Sancho, que encima está el nombre pues que no juega, en fin, este tipo de cosas. Así que veremos a ver qué pasa, pero tiene una semana para decir algo.